El increíble viaje del niño rechazado que descubrió su destino, de Fiat a dominar la Fórmula 1. Mateo, un niño de 12 años, se sentía como un gladiador en la arena, golpeado por las burlas de sus compañeros mientras soñaba con ser piloto de Fórmula 1. En su barrio humilde de Puebla, donde los sueños parecía que se desvanecían con el sol, él luchaba contra un vacío profundo. Cada nuevo día, en la calle polvorienta, su viejo Fiat, un modelo que muchos consideraban un chatarra, se convertía en su único refugio. Mientras sus amigos reían, él se sumergía en un mundo donde el rugido de los motores le susurraba a la mente: «Tú puedes ser grande». A pesar del amor y sacrificio de sus padres, que trabajaban incansablemente para llevar comida a la mesa, la estabilidad económica se anteponía a sus anhelos. La presión de sus sueños se mezclaba con la culpabilidad de querer más. ¿Era egoísta por desear ser piloto cuando sus padres apenas llegaban a fin de mes? Su mente aceleraba, la respiración se tornaba irregular y el peso del conformismo se hacía más pesado. La imagen de un futuro brillando con luces y velocidad lo aterraba y emocionaba a la vez. Era un conflicto constante que le impedía dormir. Cada día sin intentarlo es un día perdido, repetía, pero el miedo a decepcionar a su familia lo ataba como un corsé de hierro. Un día, el azar cambiaría su camino. Un accidente cercano le presentó a un anciano mecánico. Al acercarse, el anciano le sonrió con ojos llenos de historia, invitándolo a soñar. «Tú, niño, tienes la chispa del corredor, yo puedo enseñarte», le dijo. Mateo sintió una energía que nunca había experimentado, era su oportunidad. Sin pensarlo, se convirtió en aprendiz del mecánico. Allí, entre henches y motores, empezó a transformar cada trozo de metal, cada engranaje, en un paso hacia la aventura que tanto deseaba. Mientras su entusiasmo crecía, la presión en casa también lo hacía. Su padre, con su piel curtida por el trabajo, enfrentó cada vez más angustias. ¿De verdad gastarían dinero en un kart? ¿Qué tal si todo eso era un sueño irrealizable? Mateo sentía que cada vez que su padre suspiraba, su propio sueño se quebrantaba un poco más. Las preocupaciones del hogar pesaban en su alma, y aunque su determinación aumentaba, surgían nuevamente las dudas. Detestaba lo que el sentido común dictaba: ser piloto era un lujo. Sin embargo, esa invitación para competir estaba a la vuelta de la esquina, como un rayo esperando a ser desencadenado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mateo se encontraba en un callejón oscuro de emociones, frente a un dilema moral desgarrador: seguir su sueño y arriesgar la ya frágil armonía familiar, o abandonar su anhelo por miedo a la decepción. Las risas de sus compañeros resonaban como un eco traicionero, recordándole cuán solos se sentían aquellos que se atrevieron a soñar. La tormenta en su pecho crecía, el rugido del motor que tanto anhelaba se convertía en un grito de desesperación. ¿Sería capaz de alzar la voz y enfrentar todo para hacer su sueño realidad? La respuesta lo acechaba, tan cerca y a la vez inalcanzable. ¿Estaría listo para dar el salto que cambiaría su vida para siempre? Las sombras del rechazo y la presión familiar se cernían sobre él como un peso insoportable, y en ese instante supo que su destino estaba a punto de redefinirse. El día del encuentro con el anciano mecánico había marcado un antes y un después en la vida de Mateo. La chispa de la esperanza encendida en su corazón empezó a chisporrotear, impulsándolo irremediablemente hacia el taller. Cada jornada, entre el olor a aceite y el sonido de las herramientas, se convirtió en un santuario donde se gestaban sus sueños. Sin embargo, esa misma realidad lo forzaba a cuestionarse: ¿estaba dispuesto a sacrificar la estabilidad de su hogar por una ilusión? Días después, se encontraba frente a su padre, la ansiedad atravesando cada fibra de su ser. «Papá, quiero competir», dijo de un tirón, como si lanzar la petición al aire lo liberara del peso que llevaba.
La mirada de su padre, marcada por la vida, se tornó sombría. Mateo, eso requiere dinero. ¿Y si no sale bien? Las palabras lo atravesaron, pero el niño interfaz entre el sueño y la responsabilidad, el conflicto de su amor por su familia y su pasión ardiente se volvió una sombra cada vez más pesada. Ese mismo día, mientras trabajaba en el taller, el anciano mecánico se percató de su angustia. La vida no es esperar el momento perfecto para actuar, niño. Es aprovechar cada oportunidad que se te presenta, le aseguró. Esa simple frase hizo eco en su mente. Cada vez que cerraba los ojos, Mateo podía visualizarse detrás del volante de un kart, sintiendo el viento en su cara y la emoción del desafío. El espíritu del corredor que había dentro de él empezaba a tomar forma, pero ¿cómo podría hacer que su padre entendiera que no se trataba solo de un sueño, sino de su esencia misma? Sin más dilaciones, Mateo decidió que no podía esperar a que las circunstancias fueran favorables. Diseñó un plan para recaudar fondos, se ofreció a lavar carros y hacer reparaciones pequeñas en el barrio. Durante semanas, trabajó arduamente, recogiendo monedas que, a la vista de todos, eran insignificantes, pero para él representaban un paso hacia la realización de su sueño. Mientras tanto, el anciano mecánico, cada vez más convencido de su potencial, decidió ayudarlo. En la pista no solo se compite, se aprende a manejar la vida, le decía mientras Mateo se esforzaba en entender los engranajes del kart. Cada sesión en el taller se sentía como una lección más, una forma de abrir su mente y calmar sus ansiedades. Mateo empezó a relacionar las críticas y burlas de sus compañeros con el ruido de los motores. Se convirtió en un ruido de fondo que podía silenciar con su determinación. Por primera vez, se sintió poderoso. Sus músculos se fortalecían con cada giro de la herramienta, y la falta de apoyo que había sentido en su hogar se transformaba en el combustible que cimentaba su disposición para seguir adelante. Finalmente, después de meses de esfuerzo, logró reunir suficiente dinero para entrar a su primera competencia de karts. El día en el que se inscribió, su corazón latía como nunca antes. El momento decisivo había llegado, y con él, la oportunidad de demostrar no solo su valía, sino que los soñadores podían difuminar las líneas del destino. Sin embargo, una inquietante sombra persistía. Sabía que su padre no aprobaba el costo emocional y financiero que implicaba esta decisión. Podía sentir el miedo de decepcionarlo en el aire, pero también sentía su propia esencia gritar con fuerza. Era el instante que podría definir su camino. Competir a riesgo de romper la frágil armonía familiar o renunciar a la única parte de él que prometía libertad. Mientras se preparaba para la competencia, una certeza le atravesó el alma. El momento de la verdad había llegado. Con cada paso hacia la pista, la tensión formaba un nudo en su estómago. ¿Sería capaz de desafiar no solo a sus rivales, sino también al miedo que lo acechaba? ¿Podría, al fin, arriesgarlo todo por el sueño que lo definía? La respuesta podía cambiar no solo su vida, sino también la de su familia. Mateo se colocó el casco, una pesada armadura que simbolizaba más que protección, era el escudo de sus aspiraciones, el primer paso hacia su verdad. Las vibraciones del motor del kart resonaban dentro de su pecho, un canto incipiente de lo que podría ser. Ella, la pista, lo llamaba, como una sirena mágica que prometía aventura y riesgo. En el aire flotaba una mezcla de gasolina y adrenalina, cada inhalación una afirmación de su voluntad. El pitido que dio inicio a la competencia cortó su conexión con el mundo externo. Por un segundo, todo lo que existía era el circuito y él. Las cosas comenzaron a moverse a una velocidad que dificultaba la compresión de cada giro. Durante las primeras vueltas, se sintió como un pez fuera del agua, pero a medida que sus manos se acostumbraban al volante, las dudas comenzaron a disiparse, reemplazadas por determinación. Era un artista pintando su destino en cada curva. Pero, en medio de la euforia inicial, la sombra del miedo regresó a su mente. Las palabras de su padre resonaban en sus pensamientos, ¿y si no sale bien? La preocupación lo acechaba, como un adversario invisible que lo seguía en cada recta. ¿Qué pasaría si su esfuerzo no valía la pena? Ante este dilema, Mateo cambió su enfoque. En lugar de pensar en la posible decepción, la idea de superarse se apoderó de él. Compitió no solo contra otros cars, sino contra su propia inseguridad. Con cada frenada y aceleración,
comprendía la importancia de la estrategia. Un acierto en la pista podía ser la diferencia entre el peligro y la gloria. Mateo comenzó a observar a sus rivales, calculando cada movimiento, aprendiendo a adaptarse. Las lecciones del taller se manifestaban en su técnica. La vivencia del anciano mecánico, sus palabras llenas de experiencia, se convirtieron en mantras que guiaban sus decisiones. Sin embargo, a medida que se acercaba a los últimos giros, un kart que corría junto a él lanzó un golpe bajo, empujándolo al borde. La rabia brotó en él, pero explorar esa furia era una tentación peligrosa. El anciano siempre decía que la verdadera carrera estaba en el control. Era un momento crítico. Dejarse llevar por las emociones podría arruinar todo lo que había trabajado para construir. Respiró hondo, y en lugar de reaccionar, se centró en el presente. Su única meta era cruzar la línea de meta con integridad. Al llegar a la última vuelta, la tensión se disparó. Sus rivales se abrían camino, pero él ya no era el mismo piloto incipiente de antes. Se sintió ágil, coordinado, tomando decisiones con una claridad que antes le parecía inalcanzable. En esa curva decisiva, desató un último esfuerzo, tomando el lado interno de la pista. El kart respondió con agilidad, y los aplausos del público reverberaban en sus oídos, transformando el miedo en un eco de motivación. Finalmente, cruzó la línea de meta. La incertidumbre que lo había acompañado se disipó en el aire caliente, reemplazada por una euforia asombrosa. Había competido no solo por un puesto, sino por la capacidad de desafiarse a sí mismo. En ese momento, Mateo comprendió que esta victoria era solo una parte de su camino, una manifestación de su lucha interna y sus decisiones. Aunque celebraba, una pregunta perenne le oprimía el pecho: ¿cómo se lo diría a su padre? Sabía que su reacción podría ser tan intensa como el circuito que acababa de conquistar. ¿Entendería la validación que había encontrado en la pista? Sin poder evitarlo, la sensación de inquietud regresó. Este triunfo personal solo podía ser el inicio. Mientras las luces del podio brillaban a su alrededor, una sombra de inquietud se posó en su corazón. La vida fuera del kart lo esperaba, y tenía que enfrentarse a su mayor desafío hasta ahora: la verdad detrás de sus elecciones. La lucha por su sueño apenas había comenzado, y el conflicto con su familia se cernía como una tormenta inminente. El camino ya no se trataba solo de ser un piloto, era el momento de defender quién era realmente. Mateo se encontraba atrapado entre la celebración pública y su lucha personal. La euforia de la victoria se desvanecía lentamente, reemplazada por un nudo en su estómago. Había conquistado la pista, pero lo que realmente temía era la conversación que debía tener con su padre. La imagen de su viejo en la grada, con expresión de desdén, le hacía cuestionar si el sentido de su triunfo era realmente válido. ¿Qué significaba todo aquello si no podía compartirlo con quien siempre había sido su modelo a seguir? Había terminado un capítulo, pero otro comenzaba. La adrenalina disminuía, y el ruido ensordecedor de la pista se sustituía por el murmullo del público, que se dispersaba en caminos que no se cruzarían con el suyo. Mateo, en vez de regresar a la celebración, eligió alejarse del bullicio, buscando un lugar tranquilo. Sus pasos lo llevaron a una pequeña área, donde el eco de las risas y los aplausos se alejaba de su mente. Allí, solo el silencio acompañaba sus pensamientos. El joven cerró los ojos y respiró profundo, tratando de afianzar el enfoque que había aprendido en la pista. Había obtenido la victoria al desafiar sus propios límites y temores, así que debía aplicar esa misma mentalidad en su vida personal. El dilema que enfrentaba no era solo sobre el kart, era sobre su identidad. En el taller, aprendió que el fracaso no es el final, y ese pensamiento ahora se aplicaba aquí. Sin embargo, una pregunta persistía: ¿qué ocurriría si su padre nunca lo apoyaba? La respuesta no solo lo asustaba, también lo desafiaba. ¿Era suficiente la validación interna, o realmente necesitaba la aprobación de otro? El eco de las palabras del anciano mecánico resonó en su mente: la carrera más dura es la que se da dentro de uno mismo. Mateo entendió que la verdadera carrera sería entonces para lidiar con sus miedos y la inevitable confrontación con su padre. Decidido a enfrentar esta situación de la mejor manera, Mateo comenzó a planear cómo abordaría la conversación.
Hacerlo con sinceridad y claridad sería crucial. Recordó el café que compartieron antes de su participación en la carrera, cuando su padre había hablado de sus propias aspiraciones. Quizás, si Mateo se mostraba vulnerable y compartía su experiencia, podría hacer que su padre viera que esta era más que un simple juego, que era su pasión. Con el rumbo claro en su mente y tras una pausa que le permitió calmar las emociones, Mateo se levantó. Regresaría al público no solo como un piloto, sino como alguien que ha aprendido a confrontar sus propios desafíos, a ser honesto sobre sus luchas y sueños. Mientras caminaba hacia el bullicio, los murmullos y los aplausos parecían adquirir un nuevo significado. Las distintas voces le hablaban de una comunidad que, aunque lejana, tenía un vínculo con su lucha interna. Mientras su mente se preparaba para el encuentro frente a su padre, la adrenalina comenzó a fluir de nuevo, pero esta vez con una intensidad diferente, un fuego interno que lo movilizaba hacia adelante. Con cada paso, la angustia se transformaba en expectativa. Sabía que la reacción de su padre podría ser dura, pero el momento había llegado. En su carrera personal no podía permitir que la aprobación externa definiera su camino. Las luces del podio titilaban a sus espaldas, recordándole su victoria, pero ahora había un nuevo desafío por delante, librar la batalla más importante de su vida. Cuando estuvo frente a su padre, sintió que el tiempo se detenía. Las palabras se alojaban en su garganta, su mente procesaba el escenario, pero antes de que pudiera hablar, un grito atronador rompió esa tensión, siendo un grito que resonaría en su camino hacia la Fórmula 1. Mateo, ven aquí. No sabía que lo esperaba, pero estaba convencido de que no había marcha atrás. La vida, como la carrera, demandaba decisión y valentía. Así que, y con el corazón en la mano, avanzó hacia lo desconocido, listo para todo lo que podría surgir. Con cada paso que daba hacia su padre, Mateo percibió la presión del momento acumulándose como una tormenta eléctrica. El bullicio a su alrededor se desvaneció, solo existía él y su viejo. El hombre que había representado tanto en su vida y, al mismo tiempo, se había convertido en la fuente de su mayor inseguridad. Cada pulso de su corazón resonaba con la pregunta que lo atormentaba. ¿Sería este el instante en que todo cambiaría? La figura de su padre, con esa mirada que parecía penetrar su alma, lo enfrentaba con una mezcla de expectativa y tensión. Mateo había aprendido en la pista a manejar la presión, a tomar decisiones en fracciones de segundo, pero esta era una carrera diferente. Su mente recordaba aquella tarde en el taller, repleta de sueños compartidos y anhelos de grandeza. Era incapaz de comprender cómo esa conexión se había degradado a tal punto que un campeonato se veía ensombrecido por el silencio entre ellos. ¿Qué quieres, Mateo? La voz de su padre era grave y directa, como un golpe de tambor que reavivaba sus miedos. La respuesta que había ensayado en su mente se atragantó en su garganta. Sin embargo, en medio de la confusión, sintió que esas palabras que había estado guardando eran más importantes que el triunfo en la carrera. Quiero que entiendas, esto es más que ganar, finalmente logró articular, sus manos temblando ligeramente. Lo he hecho por mí, no por ti. Este es mi camino, y deseo que seas parte de él. El silencio que se estableció entre ellos era abrumador. Mateo sintió como si fuera una pista desierta, sin coches, sin ruido, solo la ineludible verdad flotando entre ambos. Su padre lo miró detenidamente, como si explorara cada recoveco de su expresión, intentando ponderar el significado detrás de las palabras de su hijo. El rostro del anciano comenzó a relajarse, y por un instante, Mateo se sintió invadido por la esperanza. Claro que había diferencias en sus visiones, pero la distancia no era insalvable. Había una historia que contar, una oportunidad para conectar, para abrir un nuevo capítulo entre ellos. Su padre había soñado en su juventud, y tal vez, solo tal vez, escuchar los sueños de su hijo podría reavivar su propia pasión. Aunque el alivio era palpable, una sombra de miedo aún se cernía sobre él. ¿Y si su padre respondía con rechazo nuevamente? La idea de volver a ser el niño desilusionado lo paralizaba. Aún así, Mateo se aferra a la imagen de su reciente victoria. El empoderamiento que había invocado en la pista lo llevó a seguir hablando: he dedicado todas mis horas, todos mis pensamientos. Necesito que comprendas lo que esto significa para mí. Justo en ese instante, una voz reconocible interrumpió su diálogo interno.
Era la entrenadora del equipo de karting, mezclando su entusiasmo contagioso con una energía renovada. «Mateo, ¿se viene la oportunidad? Estás invitado a una prueba con uno de los equipos de la Fórmula 1». El mundo pareció desvanecerse, todo giró alrededor de aquel anuncio. La posibilidad de alcanzar el sueño que siempre había ocupado su mente era ahora tangible. Pero, mientras una parte de él celebraba, otra parte se inquietaba. ¿Cómo podría dar ese paso monumental sin el apoyo de su padre? Mateo miró a su padre, buscando retroalimentación, una chispa de aprobación, pero en lugar de eso, vio algo más: incertidumbre. Un nuevo dilema se cernía sobre él, una elección crucial que definiría no solo su carrera, sino también la relación con su padre. ¿Debería seguir avanzando hacia su destino o tomar un tiempo para asegurar que su padre lo entendiera y, tal vez, aceptara? Mientras la noticia se asentaba en el aire, una emoción contradictoria se apoderó de él. La euforia de la oportunidad se entrelazaba con el miedo al rechazo. Mateo intuyó que, por fin, no solo tenía que enfrentarse a una simple carrera, sino también a la posibilidad de encontrar su verdadero propósito. Pero, ¿sería capaz de hacer ambas cosas simultáneamente? El corazón se le aceleró y supo que debía decidir. La prueba. Esperaría, pero la conexión, esa era su verdadera carrera en ese instante. Con un nuevo fuego interno, Mateo tomó una respiración profunda, decidido a cruzar la línea que lo llevaría no solo a la pista, sino a un viaje mucho más significativo. A medida que se encaminaba hacia su padre, su mente giraba en torno a una sola idea: todo depende de esta conversación, de este momento. Pero el camino estaba lleno de incertidumbre, y de pronto, en la distancia, escuchó el sonido típico de motores rugiendo. Aquel era un recordatorio de que la verdadera carrera apenas comenzaba. La respiración de Mateo se tornó más profunda mientras se acercaba a su padre. Las palabras que había deseado pronunciar durante años se agolpaban en su mente y, a la vez, su mente dudaba en cómo serían recibidas. Frente a la figura de su padre, sintió que la deflación del miedo se equiparaba al aire que se escapa de un neumático pinchado. Las emociones cabalgaban sobre él, como varios vehículos en una pista, todos chocando entre sí y ocupando su atención. «Papá», comenzó, sintiendo que la familiaridad de la palabra le otorgaba un atisbo de fuerza. «Siempre he querido que estuvieras a mi lado en esto. Por favor, no me veas solo como el niño que quería ser piloto, mírame como el hombre que soy ahora. Todo este tiempo, he estado luchando por mí, pero tampoco puedo ignorar cuánto deseo tu apoyo». La mirada de su padre se entrecerró, manteniendo un muro de dificultad entre ellos, pero había algo diferente en su expresión esta vez, una chispa de interés quizás. Mateo comprendió que en ese instante había decidido no solo abrirse, sino también asumir el control de su destino, una acción que siempre le había parecido una montaña que escalar. El reto ahora era comunicar ese deseo de conexión, el anhelo de una relación que, aunque fracturada, podía erigirse nuevamente. «Te necesito, no para que me dirijas, sino para que, juntos, podamos ser parte de un equipo. La Fórmula 1 representa mi sueño, pero es también una nueva oportunidad para nosotros». En medio de su fervor verbal, sintió la validación que estaba construyendo. Era más que una búsqueda de apoyo, era una conexión genuina. Aunque pronto advertía que cada palabra estaba tambaleándose entre sus dudas, el deseo de compartir su vida con su padre aportaba un empoderamiento inesperado. El rostro de su padre se tornaba en un mar de sentimientos contradictorios, pero Mateo percibió un cambio sutil en su postura. Tentativas de aceptación danzaban en el aire entre ellos, un paso hacia la redención personal que ambos anhelaban. «¿Por qué te importa tanto esto?», preguntó su padre, un destello de incertidumbre detrás de su voz dura. «Porque me he dado cuenta de que el éxito no significa nada sin quienes realmente importan. He estado buscando tu aprobación y no puedo seguir adelante sin abordar esto primero». Cada palabra resonó con fuerza. No solo estaba defendiendo su sueño como piloto, sino también la necesidad de reconstruir el puente que había empezado a romperse entre ellos. A medida que el diálogo avanzaba, también se sentía un cambio interno en Mateo. La tensión que se había acumulado a lo largo de los años comenzaba a disiparse mientras él mismo luchaba por darse cuenta de su crecimiento personal. No solo quería ser un piloto, necesitaba entender qué significaba ser un hijo en esos términos.
Esa sabia realización lo fomentaba, haciéndolo más presente en el momento. Sin embargo, como con cualquier carrera, el destino de Mateo dependería de su habilidad para sortear nuevos obstáculos. La prueba con el equipo de Fórmula 1 se acercaba y la presión aumentaba. La verdad era que, aunque su vida había cambiado radicalmente en cuestión de minutos, la respuesta de su padre era el verdadero pit stop que podría decidir su futuro. ¿Se uniría él a esta nueva trayectoria o se quedaría atrás, atrapado en el camino del pasado? Mateo se sintió desgarrado por la dualidad de sus deseos, y en ese momento crítico, el sonido de los motores resonó aún más fuerte, empujándole a tomar una decisión. La competencia no solo estaba en la pista, sino en la vida misma. Mientras miraba a su padre, comprendió que el verdadero desafío no era solo el de convertirse en un piloto exitoso, sino el de convertirse en el hijo que había deseado ser. La conversación había comenzado a abrir puertas, pero ¿cuál sería el nuevo recorrido? Estaba aún por determinarse. La urgencia apremiaba. ¿Podría reconciliar sus dos caminos antes de que se apagaran los motores que clamaban por su atención, llevándolo a otro nivel en su vida? El instante. Estaba definido, el momento crucial de su vida justo a un giro de distancia. Mateo sintió como sus palabras flotaban en el aire, dejando una estela de incertidumbre tanto en su corazón como en su mente. Había sido un viaje largo, cargado de desilusiones y anhelos, pero ese instante, ese cruce entre su pasado y su futuro, parecía ser un punto de inflexión. La presión de lo que estaba en juego solo aumentaba. La prueba con el equipo de Fórmula 1 se acercaba, y él sabía que necesitaba claridad. No solo en su relación con su padre, sino también consigo mismo. Un torbellino de emociones recorría su cuerpo. Mientras su padre lo miraba con una expresión que entremezclaba confusión y curiosidad, Mateo tomó una decisión consciente: no podía esperar más. Tenía que actuar, pero con una estrategia bien pensada. Se despidió momentáneamente de la presión y el miedo, centrándose en el deseo genuino de reconectar no solo con su padre, sino también con su propio ser. Los días siguientes transcurrieron mientras Mateo se preparaba para la prueba. Decidió que cada ejercicio, cada simulación, debía ser un paralelo a su crecimiento personal. Esto significó trabajar en su confianza e integridad. Se levantaba antes del amanecer, dedicando horas al entrenamiento físico y mental. Con cada minuto, se reafirmaba su propósito, no solo de ser piloto, sino de ser un mejor hombre y un hijo reconciliado. La preparación también incluía visionar no solo las curvas de la pista, sino también el camino de su relación familiar. Conversaciones con amigos del pasado lo estimulaban, mientras cada anécdota lo hacía recordar que no estaba solo. Algunos compartían historias de desilusión y lucha, y cada relato sumaba propósitos, haciéndolo sentir parte de una narrativa más grande que él mismo. Comprendió que no solo buscaba validar su sueño, sino que necesitaba entender su lugar en todo ese paisaje emocional. A medida que se acercaba el día de la prueba, Mateo empezó a poner en práctica lo aprendido. Decidió involucrar diariamente a su padre en su proceso de preparación. Cada vez que terminaba una sesión de manejo, grababa pequeños resúmenes de sus progresos y se los enviaba. Aunque la comunicación era a través de una pantalla, le pareció ser un puente que lo conectaba con su padre, un gesto que podría allanar el camino hacia la armonía. Sin embargo, en cada respuesta escueta de su padre, Mateo sentía una combinación de frustración y esperanza. Los cambios eran sutiles, pero significativos. Para Mateo, el simple hecho de saber que su padre estaba al tanto de sus esfuerzos era un primer paso audaz hacia adelante. Fue un día húmedo y nublado cuando llegó la tan esperada prueba. Mientras se abrochaba el cinturón de seguridad en el coche, sintió que su corazón palpitaba al compás del motor. La adrenalina corría por sus venas y por un instante, olvidó todo el peso que había cargado a lo largo de los años. Esto no era solo una prueba de destreza, sino un reflejo de su vida. Cada giro, cada curva, se convertían en decisiones que lo acercaban o lo alejaban de su destino. Con cada vuelta, su confianza crecía. Las dudas que un día lo rodearon comenzaron a desvanecerse, y el deseo de validar su potencial resonaba más fuerte que el ruido del motor. Así, entre aceleraciones y derrapes controlados, se dio cuenta de una verdad inconmensurable:
Su destino no solo dependía de su habilidad al volante, sino del hombre que finalmente estaba empezando a ser. Cuando terminó la prueba, su mente estaba llena de resultados pero también de preguntas. ¿Había construido suficiente puente hacia su padre? ¿Sería suficiente su esfuerzo para unir sus caminos tan separados por tanto tiempo? Mientras se retiraba del circuito, un mensaje en su teléfono vibró. Era su padre. Mateo contuvo la respiración y lo abrió. Las palabras eran escuetas, pero el impacto era inmediato, una invitación para hablar en persona. La presión de aquel encuentro lo llevó a un nuevo paralelismo en su vida. Podría finalmente tener la conversación que siempre había anhelado y que parecía estar en la recta. ¿Final de su propio camino? La incertidumbre se apoderó de él nuevamente, pero esta vez estaba dispuesto a afrontarla. La carrera no había terminado, apenas comenzaba. Mateo miraba por la ventana del coche mientras hacía el trayecto hacia la casa de su padre. La lluvia caía suavemente sobre el asfalto, los coches a su alrededor deslizándose como sombras en un mundo que parecía moverse a otra velocidad. La tendencia natural a tambalearse entre la ansiedad y la esperanza se afincaba en su pecho. Nunca había creído que llegaría este momento, un encuentro que prometía ser el primero de muchos, uno donde podría enfrentarse cara a cara con la historia de su infancia y la figura que la había marcado. Se detuvo frente a la casa, aquella edificada sobre la base de recuerdos que aún le pesaban como cadenas. La bruma de su mente luchaba entre el entusiasmo y el miedo. Bajó del coche, antes de tocar el timbre, tomó una inhalación profunda. En ese instante, la vida parecía un circuito, cada decisión, cada acción, una vuelta más en la carrera. Y esta vez, no sería solo sobre velocidad, sino sobre descubrimientos personales. Su padre abrió la puerta. La expresión en su rostro era un melange de sorpresa y una tensión palpable. Este simple gesto despertó en Mateo un torrente de emociones. Las palabras que había ensayado en su mente durante días parecían ahora ajenas. Sin embargo, se obligó a recordar su propósito. Era momento de ser auténtico. Ambos se sentaron en la austera sala de estar, y la conversación comenzó tímidamente. Las palabras fluyeron con dificultad, como un motor que empieza a calentarse. Mateo, decidido a mantener la valentía que había cultivado, compartió fragmentos de su experiencia en la pista. Habló de las emociones que sintió al enfrentarse a su miedo y al desafío de ser alguien nuevo. Su padre, al principio, permanecía sereno, pero poco a poco, la mirada de interés comenzó a iluminar su rostro. A medida que Mateo relataba su viaje, las emociones de su padre parecían despertar. Las líneas de su rostro, marcadas por el tiempo y la distancia, comenzaban a desdibujarse con cada relato. El hijo que una vez había sentido que solo traía decepción, ahora hablaba de taquicardias emocionantes y el rugido de un motor como metáfora de la vida. La conexión que había anhelado lentamente tomaba forma, pero el camino hacia el entendimiento aún era tortuoso. Planteó, finalmente, la pregunta que le había estado consumiendo. ¿Por qué nunca me apoyaste en mi sueño de ser piloto? Su padre, sorprendido, se recogió en sí mismo. La respuesta no vendría en palabras hirientes o defensivas, sino en un silencio desgarrador, seguido de la confesión de sus propios miedos, de un tiempo en el que había renunciado a sus sueños y en el que pensó que podría proteger a su hijo al desviar su camino. Mateo sintió una mezcla de alivio y frustración. Comprendía ahora que, detrás de cada rechazo, había una lucha interna construida por el temor al fracaso. Este fue el momento que necesitaba para cerrar el ciclo de su vida. En lugar de recriminar, decidió que era tiempo de construir algo nuevo. Su meta personal no solo era el éxito en la pista, sino también el perdón y la reconciliación con su padre. La conversación giró hacia planes futuros. Mateo propuso entrenar juntos, no solo en la pista, sino también en la vida, cada uno reconstruyendo sus sueños y fortaleciendo la relación que había estado a punto de desvanecerse. Su padre, con lágrimas en los ojos y un ligero temblor en la voz, aceptó. El pacto fue más que simple reconciliación, era la creación de un espacio compartido donde los sueños podrían entrelazarse una vez más. Mientras se despedían, Mateo sintió una energía renovadora. Había dado un paso crucial hacia adelante, pero su viaje apenas comenzaba.
En su mente ya comenzaba a trazar los próximos circuitos que debería recorrer. La prueba de la vida no se limitaba a su éxito en la pista, sino a la integración de todas las piezas rotas de su historia. De repente, su teléfono vibró nuevamente. Un mensaje del equipo de Fórmula 1 que anunciaba una nueva serie de pruebas y la inquietud de ser seleccionados para la próxima temporada. La adrenalina le recorrió el cuerpo, el verdadero desafío se avecinaba. Mientras el motor de su futuro comenzaba a rugir, Mateo entendió que el verdadero curso de su vida no era solo sobre ganar, sino sobre el camino y las lecciones que traía consigo. ¿Sería capaz de equilibrar esta nueva carga emocional con la presión del mundo del automovilismo, o se vería abrumado por la historia que había dejado atrás? La curva de su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado. Mateo se sentó en el borde de su cama, el sonido de su corazón resonando con fuerza en su pecho. La noche había caído, arrastrando consigo los ecos de la conversación con su padre. La mezcla de sentimientos aún lo abrumaba. Cada palabra intercambiada había sido como un giro brusco en una curva cerrada, desconcertante y electrizante. Aquel encuentro había sido un hito, pero también un nuevo punto de partida en su vida, un lugar que exigía su entera atención. Miró su teléfono, ahora silencio, como un espejo que reflejaba su indecisión. Las pruebas de Fórmula 1 se acercaban, y eso requería una dedicación total. La pista no perdona y menos ante la presión de ser seleccionado, especialmente cuando el camino hacia su sueño se había dibujado con tan pocos apoyos. Sabía que la presión que sentía no solo giraba en torno a los motores rugiendo a su alrededor, sino también a la lucha personal que había renacido. La ansiedad se cernía sobre él, como una tormenta inminente. Decidido, se acercó a un escritorio donde un par de cuadernos y un bolígrafo le aguardaban. Siempre había encontrado en la escritura una vía de escape, un canal de reflexión que le permitía entender sus emociones y, más importante, sus objetivos. Desplegó un cuaderno en blanco y escribió perspectivas en la parte superior de la página. Abajo, comenzó a anotar. Enumeró los aspectos que necesitaba trabajar antes de las pruebas, su técnica de pilotaje, la resistencia física y, especialmente, su capacidad para manejar la presión emocional. Cada palabra era un recordatorio de que su camino no solo era una carrera en la pista, sino también un proceso de crecimiento. Se preguntó cómo podía utilizar su relación con su padre como catalizador en vez de una distracción. Para él, el propósito de ese encuentro no era solo sanar heridas pasadas, sino también construir un futuro donde la confianza y el apoyo mutuo tomaran un nuevo significado. Hablar sobre sus aspiraciones y miedos había sido un paso hacia adelante, y ahora debía equipar a esa relación con propósito. A la mañana siguiente, se levantó temprano. En lugar de dejar que la incertidumbre lo consumiera, decidió llevar los pensamientos de su padre a su entrenamiento. En la pista, en la soledad del circuito, se enfocó en lo que había aprendido de ellos dos. Mientras giraba por la pista, cada curva se sentía más fluida. La mezcla de adrenalina y propósito lo empujaba hacia adelante, recordándole que el rechazo no definía su destino. Su viaje se estaba convirtiendo en la historia de un hombre decidido a cambiar su narrativa. Dedicó las siguientes semanas a entrenar con una intensidad renovada. Su cuerpo respondía con más agilidad y su mente se asentaba en una claridad que en ocasiones se había perdido. Recordaba las palabras de su padre, los miedos que lo habían impulsado a alejarse de sus sueños. Esa comprensión se alimentaba de su deseo de demostrar que el vínculo entre ellos podría llevarlos a ambos hacia lo imprevisto. No obstante, la tensión acumulada era palpable. En cada ensayo, las miradas y expectativas del equipo amplificaban su ansiedad, y a cada giro, había un pequeño monstruo de la culpa que regresaba a recordarle su pasado. Mateo se preguntaba si su padre lo había apoyado, habría sido diferente. Pero no era momento para lamentos, ahora era su tiempo. Mientras se preparaba para la prueba crucial, una voz resonó en su cabeza, la de su padre, recordándole que cada paso que daba era un acto de valentía. Al acercarse a la línea de salida, su corazón latía con fuerza pero no por miedo. Era el tiempo de arriesgarse a ganar. En su fuero interno, sentía más claridad que nunca, esta era su oportunidad no solo para demostrar su talento, sino para reescribir su historia personal.
Fue entonces que, al encender el motor, se dio cuenta de que no solo luchaba por un lugar en el equipo, sino por aceptar su propia valentía para enfrentar los fantasmas que lo habían acechado. El rugido del motor resonó como un llamado a la acción. Estaba ¿realmente preparado para dejar atrás su pasado de rechazo y abrazar el destino que tanto anhelaba? Con el semáforo en rojo, la tensión acumulada era casi tangible. Todo lo que había vivido lo había llevado hasta este punto, y mientras esperaba el cambio de luz, Mateo se preguntaba si este sería el momento en el que realmente comenzaría a volar o si las sombras del pasado lo seguirían persiguiendo. Una decisión lo aguardaba, y el futuro inminente prometía ser aún más electrizante de lo que había anticipado. El momento decisivo que Mateo había estado esperando finalmente llegó. Con el motor rugiendo bajo sus pies y la adrenalina corriendo por sus venas, se sintió más que listo. Cada giro, cada frenada que había practicado incansablemente, lo había llevado hasta este preciso instante. La prueba con el equipo de Fórmula 1 se presentaba no solo como la oportunidad de su vida, sino también como el cierre de un ciclo de inseguridades y dudas. Cuando el semáforo se apagó, todo lo que había aprendido cobró vida. Los demás cars comenzaban a moverse rápidamente, pero Mateo se concentró en su propio ritmo. La pista se convirtió en su hogar, cada curva un refugio donde podía demostrar todo lo que había trabajado. Recordaba las lecciones de su padre, la importancia del control y de mantenerse centrado. Esa preparación mental le otorgó una clara ventaja. Con cada vuelta, sentía que la confianza que había cultivado era la verdadera clave. Mientras competía, no solo pensaba en la victoria, sino que cada movimiento era un homenaje a la relación que había comenzado a reconstruir con su padre. Esa dualidad lo llenaba de una energía renovadora. No deseaba solo un lugar en la competencia, anhelaba mostrarle a su padre que había crecido, que había aprendido a gestionar tanto la presión externa como la interna. Cada giro era un paso más hacia la redención personal. La competencia avanzaba y, al entrar en la última vuelta, Mateo lideraba, a la altura de su sueño. Pero, en vez de júbilo, una calma lo invadió. Había llegado a este punto, no solo como piloto sino como un hijo que había salido adelante a pesar del rechazo. Mientras cruzaba la línea de meta, no solo celebró su victoria, sino el hecho de haber desafiado sus propios límites personales. El ruido de la multitud que estalló en aplausos y vítores fue una sinfonía hermosa que resonó en su espíritu, una validación de su viaje. Mientras él levantaba los brazos, sus pensamientos volaron hacia su padre, quien estaba presente en la tribuna, con lágrimas de orgullo en sus ojos. No solo había conquistado la pista, Mateo había logrado abrir un espacio donde el amor, la pasión y la reconciliación podían coexistir. Tras la competencia, el equipo comenzó a discutir la posibilidad de incorporarlo. Las palabras resonaban dentro de él como una promesa cumplida. Pero lo que más le importaba era el encuentro que había planeado con su padre tras la carrera. Sabía que debía compartir su triunfo, no solo como un piloto, sino como un hijo que anhelaba su aprobación y amor. Había cambiado, ya no era el niño temeroso que solía ser, sino un joven decidido a seguir su propio camino, mientras construía un nuevo puente hacia su padre. Mateo encontró a su padre entre la multitud, y al acercarse, la mirada entre ambos se transformó en un diálogo silencioso. Sin decir una sola palabra, el orgullo reflejado en los ojos de su padre dijo mucho más que cualquier conversación que pudieran haber tenido. Fue un gran día para mí, Mateo finalmente expresó, dejando que sus emociones fluyesen. Pero esto representa más que una victoria en la pista. Quiero que seas parte de mi viaje, no solo como piloto, sino como tu hijo. El abrazo que siguió fue más poderoso que cualquier trofeo. Allí, en ese momento de conexión, se sentía como si el tiempo hubiese retrocedido. Habían recorrido un camino difícil, pero ambos sabían que estaban listos para enfrentar el futuro juntos. El corazón de Mateo estaba repleto de satisfacción, había conquistado no solo su carrera, sino también el perdón y la reconciliación que necesitaba. En los días siguientes, Mateo fue recibido por su nuevo equipo de Fórmula 1. Con cada pase, con cada oportunidad que se le presentaba, entendía que este no era solo un paso hacia su sueño, sino también un viaje de redención en el que podía abrazar su identidad. La mezcla de desafíos y alegría lo llenaban de una confianza sólida cada vez que subía a la pista.
Años más tarde, al mirar hacia atrás, Mateo se dio cuenta de que la verdadera victoria nunca fue solo en el automovilismo, sino en la capacidad de navegar por sus emociones, de crear puentes donde antes había muros, y de demostrar que cada adversidad podía transformarse en una oportunidad. Con la mirada en el horizonte, entendía que el camino hacia la Fórmula 1 era solo el comienzo. Cada giro y aceleración era una celebración de su crecimiento y de la unión que había cultivado con su padre. Mateo, el niño que fue rechazado, había transformado su destino en uno donde no solo competía, sino que también construía una vida llena de significado y conexión. Este viaje no había sido solo sobre llegar a la cima. Había descubierto que ser piloto era también ser el arquitecto de su propia historia, tejida con amor, esfuerzo y la certeza de que los sueños pueden hacerse realidad. Esto es un momento que no querrás olvidar. Si estás disfrutando este contenido, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, tu opinión es importante. Y por último, compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hazlo hoy.